Lo veo bien. Nuestro tema del día de hoy, como ustedes pueden observar en nuestra clase de razonamiento verbal, es plan de redacción, ¿sí? ¿Qué es lo que trabajamos nosotros en plan de redacción? Precisamente cómo ordenar las oraciones que componen o que constituyen un texto, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros leemos y tenemos una idea clara. Cuando leemos tenemos una idea clara del tema que se trabaja en los textos, ¿sí? Pero ¿qué sucede si estas ideas, si estas oraciones, ¿sí? Que comprenden pues un párrafo o varios párrafos, están desordenadas? No los vamos a entender. Entonces, nosotros tenemos que poner atención. Tenemos que poner bastante atención. Leer todo ese texto, todas esas oraciones, para encontrar dónde se inicia y dónde concluye. Tenemos textos, por ejemplo, diversos textos. De hecho, que tenemos diversos textos escritos. Podemos tener biografías, podemos tener hechos históricos, podemos tener una narración, ¿sí? Y sobre esos textos vamos a realizar nuestro plan de redacción, que va a ser ordenar esos textos que nos los han dado de manera desordenada, tal es así que no lo vamos a entender. Bien, entonces, es como cuando en la primaria, en el inicial, nos daban ciertas figuritas, ¿no? Nos daban una secuencia desordenada y teníamos que ponerle una numeración para ver quién iba primero y así en secuencia, ¿sí? Las figuras, ordenarlas hasta llegar al final. Por ejemplo, a ver, vamos a mostrar, observe. Seguimos, observa, mira. Vamos allí, poniendo allí. Observa. Ok. ¿Qué observas? A ver, vamos a minimizar esta. ¿Qué observas allí? ¿Sí? ¿Tienes? ¿Sí? Tienes las etapas de la historia del Perú, ¿no es cierto? Del Perú. De la historia del Perú, pero así se han dado cronológicamente, esas No, etapas así se han no. dado así lógicamente. No. Entonces, la idea es ordenarlas, ¿sí? Entonces, tenemos, a ver, voy a coger mi lapicito aquí, ¿eh? Voy a coger mi lapicito, a ver, independencia, entonces voy a iniciar por las culturas preincaicas, a este le colocaré 1. De las culturas preincaicas ya sigue la época incaica. Incaica. Acá colocaré 2. Bueno, no se ve muy bien. Después la conquista. Después sigue la conquista. Aquí está 3. Luego voy por El virreinato. el virreinato. Ahí está el 4. Y después del virreinato, La sí, independencia. la independencia, lógicamente aquí. Y lo que estamos viviendo en nuestro momento es el Perú, República. No, ahí está. Entonces, ese es el orden, esa es la secuencia en estas imágenes, ¿no? Pero de igual manera nos van a colocar, ¿sí? Un texto con las oraciones desordenadas, de tal manera que yo tengo que leer todo ese texto y tengo que seguir ciertas pautas para realizar el orden correcto. Vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿cómo se nos presenta? Deshacerte. Ahora si no se traslada a la otra imagen. Sí, terminó. Sigue, listo. Pasamos entonces a nuestra siguiente imagen rápidamente para poder trabajar también, hacer nuestros ejercicios en el libro. Bien, ahí está. Ahí está. La definición. El plan de redacción de aquí faltó. Consiste en ordenar los enunciados siguiendo un orden lógico, es decir, concebido como un tipo de ejercicio, la aptitud verbal, ¿no? De lo que se trata es de analizar un conjunto de 4 o 5 oraciones precedidas de un título. Estas desarrollan un tema común, pero han sido dispuestas intencionalmente de forma desordenada. Entonces,
¿Cómo vas a trabajar? Eres tú el que va a ordenar ese, ¿no? Va a ordenar esas oraciones para que podamos entender ese texto. ¿Mm? Bien. Vamos aquí. Avanzamos. Ok. Aquí. Dice, tipos de planes de redacción. ¿Sí? Plan deductivo. Me muestran un texto y qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, dice, es el más frecuente en este tipo de ejercicios. Dice, los enunciados se ordenan desde el que expresa la idea más general hasta el que presenta información más específica. El otro es, ojo, lo primero que tengo que hacer yo es leer todo ese texto, así esté desordenado. Lo primero que tengo que hacer es leer todas esas oraciones que me están mostrando. Arriba hay un título, luego están los enunciados y al final ya están las alternativas. Entonces hay que leer bien primero ese texto. Desordenado, así como esté, quien lo va a ordenar eres tú. Plan cronológico o temporal. En este tipo de plan, los enunciados se ordenan considerando el aspecto temporal, ¿no? Hay hechos, por ejemplo, cuando tienes para ordenar un hecho histórico, por ejemplo, la Revolución Francesa, tienes que ordenarlos. Es un orden cronológico, ¿sí? De cuáles fueron las causas, cómo se desarrolló esta revolución, en qué concluyó. Entonces tienes que tomar en cuenta el orden cronológico. Así, la secuencia de enunciados permitirá avanzar desde un antes a un después. Otro tipo de plan, el plan causa-efecto, ¿sí? El principio de causalidad establece que todo fenómeno tiene una causa. Por lo tanto, en este tipo de plan se presentan primero las causas y luego los efectos. Vamos a mostrar algunos ejemplos, ¿no? de este tipo de plan de redacción. Pero como les vuelvo a repetir, lo primero que tienen que hacer es leer todo el texto desordenado que se les presenta. ¿Okay? Tenemos textos narrativos, tenemos textos históricos, religiosos, o sea, de todo tipo. Observamos entonces los ejemplos, ¿sí? Tenemos aquí, Samos, dice. Tipos de planes de redacción. Ahí está el plan deductivo, lo que revisábamos, ¿no? Dice, consiste en ordenar los enunciados desde el que expresa la idea más general a la idea más particular, considerando la estructura. Todo texto. Primero, introducción, desarrollo y conclusión. Todo texto, para realizar este análisis de plan de redacción, siempre vamos a observar la introducción, el desarrollo y la conclusión, sea el tipo de texto que fuese, ¿no? Son distintos temas que se tratan, pero siempre tienen esta estructura, introducción, desarrollo, conclusión. Ahora, mostramos aquí el plan deductivo, un ejemplo de este plan, cómo se desarrolla. Ahí podemos observar aquí el título, ahí están los enunciados y las alternativas, y dentro de esas alternativas está la alternativa solución, ¿no? Dice, el naturalismo en la literatura. 1. Escritores naturalistas chilenos. En frases se los están presentando, ¿sí? En enunciados, ahí está. Origen y causas del naturalismo literario. Principales escritores y obras literarias naturalistas. Análisis de las obras literarias naturalistas chilenas. Definición del naturalismo. Entonces, allí, dentro de los más general, lo primero, si me están hablando del naturalismo en la literatura y me están mostrando, tengo que saber de qué se trata. O sea, claro, la definición del naturalismo, lógicamente. ¿Sí? Entonces, si está allí presente en esos enunciados, entonces ese va a ser el inicio del orden que yo estoy encontrando aquí, ¿no? Entonces, ahí dice plan deductivo, precisamente. Entonces, tenemos ahí 5, definición del naturalismo, ¿sí? Y vamos avanzando. Ahí está, origen. Luego sigue el origen y causas del naturalismo literario. Después de hallar el origen y las causas, ahí, chela.
Un momentito, sí, me olvido después de estas niñas que ingresan un poquito tarde. ¿Sí? Luego tenemos 3 principales escritores y obras literarias naturalistas, ¿no? Esa es la secuencia. Tengo escritores naturalistas chilenos, porque de lo que se está hablando al parecer es de naturalistas chilenos, y por último 4 análisis de las obras literarias naturalistas chilenas, ¿no? Es como cuando nosotros estamos estudiando las diversas corrientes literarias, ¿no? La literatura del neoclasicismo, del romanticismo, del realismo. Primero planteamos la definición, ¿no? ¿Sí? Luego el origen, ¿no? El contexto. Hay un orden ahí, por eso es un plan de redacción. Vamos a ordenar. Entonces, plan deductivo, un tipo de plan. ¿Cuál era el siguiente plan? Rápidamente, ¿sí? Esto yo se los estoy colocando para que ustedes conozcan un poquito más, porque no está en su texto de razonamiento, ¿no? Ahí lo estamos planteando. La idea es ampliar un poquito la visión del tema que nosotros estamos tratando. Secuencial o cronológico, se da en el tiempo, lógicamente, ¿no? Secuencial, de acuerdo a los años, va pasando, ¿sí? Un antes, un después. Requiere que los enunciados sean ordenados desde un antes a un después. El criterio para ordenar el texto es el tiempo en que ocurren y se suceden los hechos presentados en cada enunciado. Por ejemplo, ahí tienes como título El Renacimiento en Europa en los siglos XV y XVI. Lees cada uno de los enunciados, ahí está la Edad Media y su concepción religiosa del mundo, desarrollo, auge y expansión del arte renacentista, principales artistas y obras renacentistas, definición de renacimiento y su significado en la época, y luego 5 tienes antecedentes históricos de renacimiento. O sea, lógicamente, antes de definir ello, tienes que saber, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se está dando este renacimiento? Y por eso es que en el orden ahí secuencial, dice antecedentes, quienes contribuyeron precisamente al nacimiento o al origen de este renacimiento. Y ahí está, por eso es que se ha elegido como primer punto, ¿sí? Antecedentes históricos del Renacimiento. Luego tenemos la Edad Media y su concepción religiosa del mundo, ¿no? Conforme se va dando, ¿sí? Y ahí está, principales artistas y obras renacentistas. Ahí está, definición del Renacimiento y su significado en la época, y como punto final, desarrollo y auge y expansión del arte renacentista. Entonces, al ver quinto año de secundaria, si les están planteando, por ejemplo, este ejemplo, es en base también a lo que ustedes van avanzando en los grados de estudio, ¿sí? Yo no le pondría este ejemplo, por decirlo así, a los alumnos de primero o segundo año de secundaria, tal vez, porque no está todavía dentro del plan de estudios que han tenido. Todo es en base a los conocimientos que hayan adquirido hasta ese momento, por ejemplo, en el plano literario o en el plano histórico. Todo es en base a todo se da en base al grado en el que están trabajando, ¿no? Bien. Y por último tenemos el plano que habíamos indicado también, causa-efecto, ¿sí? Causa es primero mencionar las causas y los efectos, las consecuencias que ha traído, ¿no? Provenientes de estas causas. Debemos considerar el principio de causalidad. Todo hecho tiene una causa, motivo o razón, por lo tanto, primero se presentan las causas y luego los efectos. Las medusas, ahí está el título de este texto, dice: extraordinario organismo, 99 partes y media de líquido, ¿no? Y media parte de sustancias sólidas. 2. La mayoría de ellas son fosforescentes. 3. Animales marinos con cuerpo en forma de campana. 4. Generalmente flotan en bandadas en la superficie de las olas. 5. De noche dan a los navegantes un genial espectáculo, ¿sí?
A ver. Y aquí ustedes van ordenando. O sea, si a mí me dan de noche un genial espectáculo, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las causas de por qué precisamente me dan ese espectáculo? ¿No? Tengo que Que buscar, sean fosforescentes. claro, que sean fosforescentes. Entonces, allí vamos ordenando, ¿no? Vamos ordenando. Entonces, bien. Sí, a ver, esto queda como ejercicio para poder avanzar nuestro libro, porque en nuestro libro tenemos varios ejercicios, ¿sí? Estamos en buena hora para poder trabajar esos ejercicios. Están haciendo bulla por alrededor. Ok, vámonos entonces a trabajar. Vamos a trabajar nuestro libro de razonamiento verbal. Vamos, chicos, a ver, página 113, ¿sí? Página 113, también tenemos una parte teórica en este libro, ¿no? A ver, página 113. Ok. Ahí está. ¿Sí? Todos con su libro. Todos con sus libros en la página 113. Ahí está dando su... Sí, Diego, está precisamente es la de... Ok. Vamos. Todos con su libro, ¿sí? Página 113. Página 113. Respóndame si ya están con su libro. Quinto. Libro, ¿sí? Ya está abierto el libro en la página 113. Ok. Uy, Fabricio. Sí. Ok. Bien. Ya. Ponga atención a lo que vamos, a cómo lo vamos a trabajar, ¿sí, Fabricio? Y terminando la clase, yo te voy a enviar las hojas que hemos trabajado y si les dejo hojas de libro para que trabajen, también la voy a enviar, ¿ok? ¿Sí? Ok, listo. Tenemos ahí ya, entonces ya tenemos la parte teórica, algunos aspectos, ¿no? Tipos de plan de redacción. Recuerden que es distinto cómo se presenta un plan de redacción en una biografía, en un texto narrativo, pero siempre hay una introducción, hay un desarrollo y hay una conclusión, ¿no? De esos diferentes aspectos. Vamos entonces, a ver, analiza la información. Ahí tienes las almendras, dice, las almendras. Leemos entonces. Entonces voy a invitar a su compañero, ahí está Alain, y ya les he dicho que ustedes son los que van a compartir, ¿sí? La lectura de estos textos. A ver, Alain, a ver. Las almendras. Vamos a leer cada una de estas oraciones, ¿sí? Y nos están preguntando, dice, ¿cuál es el tema que se abordan en las oraciones? Es una respuesta libre, es una respuesta libre. Ni yo, yo no la tengo tampoco, así ustedes tampoco la tienen. Entonces vamos a tener que observar bien e identificar cuál es el tema que se abordan en esas oraciones para luego poder explicarlo, ¿no? Vamos, a ver, Alain. Las almendras. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Está Alain? Estamos con quinto B de secundaria en su clase de razonamiento verbal. ¿Sí? Alain, activa tu micro. ¿Qué pasó con Alain? ¿Mm? Bueno, de repente ha tenido algún desperfecto por ahí. Vamos a llamar entonces a Yorgaev. Ahí estaba la Amy, ya se estaba preparando. Ya ahora vamos a llamarlo para la siguiente lectura. Entonces, a ver, Alain. Perdón, Yorgaev. Las almendras. 1.
Asimismo, debido a que contienen mucha vitamina E, protegen las membranas celulares de daños externos. Además, por su alto Do- contenido de fósforo, son un poderoso alimento para fortalecer los huesos y dientes. Incluso el magnesio que contiene también puede ayudar a bajar la presión sanguínea y a la circulación. Gracias al consumo de almendras podemos reducir el riesgo de padecer enfermedades como el Alzheimer. ok, entonces ya hemos leído, ¿sí?, este texto a través de estas 4 oraciones. Sí, ahí están las 4 oraciones. Y nos preguntan, ¿cuál es el tema que se abordan en las oraciones? ¿Cuál es el tema? Los beneficios de la Los almendra. beneficios, ¿no? Los beneficios, tanto porque nos están exponiendo de que contienen vitaminas y minerales, ¿no? Los beneficios. ¿Mm? A ver, vamos a colocar aquí beneficios. Así. ¿Sí? Ahí no he acercado mi laptop. Beneficios del contenido de las almendras. Listo. Y respuesta, ahí está su respuesta libre. Vamos a minimizar aquí. Ahí está. Listo. Perfecto. Ahora, dice, subraya, pongan atención, pongan atención aquí. Pongan atención. Josué, ahí. Pongan atención. Dice, nos preguntan, subraya la oración con qué concluiría, ojo, concluiría el texto. ¿Mm? ¿Con cuál oración creen ustedes que concluiría el texto? Levantando la mano, ¿sí? Ya hemos indicado todo ello. A ver, observando bien, hemos realizado la lectura. Ahí está el título, aquí están los enunciados. ¿Ok? ¿Cuál sería la oración con que ustedes concluían este texto? A ver, ustedes mentalmente en casa también tienen su libro a su disposición y están ordenando, ¿no? Y ustedes ya tienen un orden más o menos de este texto. ¿Con qué o con cuál oración ustedes concluirían? ¿Sí? Recuerden el orden: introducción, desarrollo, conclusión. ¿Con qué oración concluirían, finalizarían el texto? Ya me están respondiendo aquí, en esta mañana, quinto B de secundaria. ¿Sí? Diego me indica 3. Con la 4. Ya, 3, 4. A ver, ojo. A ver, sus respuestas. No estoy indicando todavía si sus compañeros que ya indicaron ¿no?, la oración a concluir este texto está correcto o incorrecto. No he dicho nada todavía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál sería la oración con que concluiríamos este texto? Y cómo luego cada uno está ordenando en casa, tiene el libro, ya ustedes tienen ese orden. Ya ustedes han ordenado ese texto. Ok. Aquí me dice, me responden, ahí está Edward, me dice 4, otro compañero me indica 3, y me están escribiendo en privado. ¿Por qué? Compártanlos con sus compañeros. Aquí no hay respuesta correcta, incorrecta. Cuando uno se manifiesta, cuando uno expresa, ¿no? Cuando se les hace las preguntas. Luego ya les voy a indicar, lógicamente, si ha sido o no correcto. No tenga temor, estamos en clase, ¿no? Estamos en familia. Vamos, quinto B. Entonces, vamos. Perfecto. Entonces, ¿quiénes me indicaron? Sí, precisamente aquí. Por supuesto, sí. Sí, está muy bien. Ahí me están indicando también aquí
está escribiendo aquí, Edward me responde Diego Seminario, ¿sí? Me responde Fabricio. Muy bien, ahí está. Me indican que es la oración 3. Dice, incluso el magnesio que contienen también puede ayudar a bajar la presión sanguínea y la circulación. ¿Sí? ¿Por qué esta oración? Me dice subraya, pero voy a marcarla aquí. Ahí mi puntero no me... Aquí está. Aquí. Voy a encerrarla aquí. ¿Sí? Esta es la respuesta a la pregunta que nos han hecho. Dice, subraya la oración que concluiría el texto. ¿Sí? ¿Por qué creen que esa sería la oración con la que concluimos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Tendría algo que ver el conector con que inicia? ¿Sí? Fíjense, dice acá, incluso. Ese conector, ¿sí? Nos está indicando precisamente la última propiedad precisamente de las almendras. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que concluimos con ello. ¿Cuál sería el orden en todo caso? Si ya tenemos la oración con que concluimos este texto, ¿cuál sería el orden para ustedes? A ver, quinto año de secundaria. Ya hemos hecho prácticas anteriores a ello en los años que hemos trabajado, ¿no? Están duchos ya en ello. Están ávidos también de trabajar. Aquí respondiendo, bien, aquí están respondiendo aquí. ¿Por qué no comparten con sus compañeros? ¿Sí? ¿Por qué no los comparten? Ahí está indicando ya el orden, ¿no? El plan de redacción. Bien. Aquí me dicen, por ejemplo, me indican ahí 4, 1, 2, 3. Ese sería el orden. Me indican, a ver. 4, 1, 2, 3. ¿Sí? Vamos, por ahí vamos. ¿Alguien más? A ver, ¿quién me indica el orden? Vamos, quinto. ¿Sí? Ya uno de sus compañeros indicó el orden. ¿Cuál sería el orden? A ver. ¿Estamos? A ver, dice, gracias al consumo de almendras podemos reducir el riesgo de padecer enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Estamos generalizando ya y nos van a explicar por qué. Aquí también tengo, ¿sí? A ver, me dicen 4, 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahí están respondiéndome. Ese es el orden para sus compañeros. Para los demás, vamos, quinto. ¿Sí? Ojo que este es nuestro ejercicio inicial. Tenemos otros ejercicios para resolver. Ya hemos hecho en la parte introductoria, hemos hecho la explicación de qué es un plan de redacción, los tipos de planes de redacción, y nuestro texto es nuestro texto de trabajo, nuestro texto de actividades. ¿Sí? Y estamos poniéndonos en práctica entonces. Ahí me responden también. Ahí está. Ahí está Alain también respondiendo. Ok. 4, 2, 3, 1, nos dice Alain. ¿Sí? Esa es su clave. Ese es el orden, ¿no? De las oraciones. ¿Qué dicen los demás? Vamos a ver aquí. 4, 2, 3, 1, pone ahí. A ver, 4 ya, a ver. Gracias al consumo de almendras podemos reducir el riesgo de padecer enfermedades como el Alzheimer. 2. Además, por su alto contenido de fósforo son un poderoso
alimento para fortalecer los huesos y dientes. Ya teníamos la última, ¿no? Entonces seguiría 1. Asimismo, debido a que contienen mucha vitamina E, protegen las membranas celulares de daños externos. Incluso, recuerden que esa era la oración, ¿no?, con que concluíamos. Incluso el magnesio que contienen también puede ayudar a bajar la presión sanguínea y a la circulación. Entonces, tenemos 4, 2, ¿sí? 4, 2, 1 y 3. ¿Sí? Ese sería el orden, ¿sí? Sí, lo hicieron muy bien. Sí, muchas veces tenemos que observar también bien los conectores. Recuerden que los conectores le van a dar coherencia a ese texto. Entonces tenemos que observar bien los conectores. Muy bien, entonces vamos a colocar aquí, vamos. A ver. Aquí nos preguntan por qué sería la oración. ¿Por qué sería la oración final? Precisamente porque tiene un conector que nos indica la última propiedad de las almendras, ¿no? Vamos, aquí está. Ya nosotros indicamos la parte, ¿sí?, la parte teórica. Entonces dice, en el ejercicio inicial, la primera oración es, ¿cuál? Vamos a colocar aquí. Es 4. Ahí está. Listo. Luego continúa ¿cuál continuaba? La 2, ya que se incluye un primer beneficio de las almendras. Después sigue la 1, que incluye el segundo beneficio. Y finalmente la 3, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Listo. Entonces, aquí tenemos que la secuencia correcta es 4-2, ¿sí? Y bueno, ustedes lo colocan muy bien allí en su texto, cada uno trabajando. Antes de terminar la clase, ¿sí? Estoy observando aquí, antes de terminar, recuerden que me van a mostrar su texto. Sí, voy a dejar de compartir pantalla y me van a mostrar ese texto que está trabajado, ¿ok? Quinto año B de secundaria, ¿sí? Antes de terminar, ojo, porque algunos ahí están mirando de repente y no trabajan. Bien, trabajamos. Entonces, ¿qué nos piden aquí? ¿Cuáles son las pautas, las recomendaciones para reconocer la generalización? Puesto que ya lo anterior ya lo trabajamos en los primeros minutos de la clase, hemos trabajado todo, la definición, los tipos de planes de redacción, y que luego se los voy a enviar también para que ustedes los revisen bien, porque es algo adicional a lo que tenemos en nuestros libros de razonamiento, ¿no? Y es para que ustedes lo tengan en cuenta siempre cuando tengan que trabajar este tipo de ejercicios. Bien, recomendaciones para reconocer la generalización o identificación. Bien claros les he dicho. Lee el título para tener una idea del tema. Ahí se presenta el tema. ¿Qué otra recomendación dice? Lee desde la primera oración hasta la última sin intentar ordenar aún. Léelos todos para poder encontrarlos. Ya te dieron una pista en el título, ¿no? Entonces ahora vas a encontrar el orden, pero para ello tienes que leer todo ese texto. Recuerda que los textos son diversos. Puede haber una biografía, puede ser mucho histórico, puede ser la definición de algo. Luego, intenta establecer qué secuencia lógica tiene. Es preciso observar los conectores, ¿sí?, sinónimos y frases similares. Por último, ordena a partir de la oración más general, ¿no? Más general. Si te dan un título, de repente lo primero que tienes que hacer es definir. Recuerda, en todo texto, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Lo que mencionábamos al inicio. Ordena los enunciados y escribe la secuencia
correcta. Dice, el cine, ahí tienes el título, tienes 1, 2, 3, 4, 5 enunciados, ¿sí? Y luego tienes que encontrar la secuencia correcta. Te los dan también en alternativas, en la alternativa A, B, C, ¿no? Para que tú, según el orden que hayas encontrado, puedas, ¿no? Puedas marcar, encerrar la letra, la respuesta correcta. Vamos entonces, vamos a leer este texto. Ya ustedes lo tienen a su disposición, todos están con su libro de razonamiento verbal en la página 113. ¿Ok? Bien, entonces iniciamos. Vamos a compartir la lectura con sus compañeros. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Yo no voy a leerlo, solamente lo necesario. Los que van a leer son ustedes. Bien, entonces tenemos aquí Yorkaev. Yorkaev. Ahora, Alain. Ok. Alain, ahora sí ya estás ordenado y vamos a Alain. Dice, el cine. 1. En diciembre de 1895 se inició la exhibición pública de la película Salida de las fábricas, producida por los hermanos inventores. 2. Además crearon magnas voces, filmes en color y otros, hasta una versión de cine figura en relieve en 1936. 3. Ellos en los años siguientes filmaron más de 40 cintas e hicieron nuevos inventos, por ejemplo, el fotograma en 1903. Ok. 4. El cine, considerado el séptimo arte, es un medio de comunicación que nació en los albores del siglo XX. En los En albores. 1894, Louis Lumière y su hermano Auguste patentaron el Cinematógrafo. cinematógrafo, sistema de fotografías en movimiento. Muy bien. Ya. Si ya leyeron todo. A ver, observando bien, ¿sí? Observando bien. ¿Cuál sería, con qué iniciamos? Si nos están hablando del cine, algo general sobre el cine, ¿con qué oración se iniciaría este orden, este plan de redacción? ¿Mm? A ver, levantando la mano, por aquí también está. Ok. Con su definición. Con su definición, lógicamente, ¿no? Ya Diego nos está indicando sí, una clave, dice, él inicia con, claro, inicia con 4, ¿no? Ahí tienen 4, 5, 1, 3, 2. ¿Será? A ver, voy a apuntarlo aquí para que, ¿sí? 4, 5, 1, 3, 2. Ya. A ver, vamos a ordenarlo. A ver, ¿será así? Vamos. Bien. 4. Coherencia lógica en ese orden que han indicado sus compañeros, ¿sí? Ahí está Diego, está Yorkaef respondiendo. Compártanlos con sus compañeros, no sí, entiendo que me escriban en privado, pero compártanlo. Está muy bien, está bien, ¿ah? Bien, iniciamos entonces. Me dijeron así, 4. El cine, considerado el séptimo arte, es un medio de comunicación que nació en los albores del siglo XX. Ya me están detallando, eso es lo general, ¿no? La definición, cómo es considerado el cine. Perfecto. Listo. Me dijeron, luego me indicaron 5. Bien. En 1894, Louis Lumière, ¿sí? Y su hermano Auguste patentaron el cinematógrafo, sistema de fotografías de movimiento. ¿Sí? Perfecto, sí, se entiende. Seguimos. También me pusieron 1. Me han colocado 1. ¿Dónde está el 1? Dice. En diciembre, miren, orden cronológico. En diciembre de 1895 se inició la exhibición pública de la película Salida de las fábricas, producida por los hermanos inventores. Estamos bien, entonces tenemos 4, 5, 1. Final, ¿será 3, 2 o será 2, 3? A ver, me han indicado. Ellos, en los años siguientes, filmaron más de 40 cintas e hicieron nuevos inventos, por ejemplo, el fotograma, 1903. ¿Sí? Ahí está, Gil. Nos ayuda también
la cronología, ¿no? El tiempo en que se da el antes, después cómo va avanzando en el tiempo. Eso también nos ayuda y ustedes tienen que estar observando bien. Y por último, así como lo han sugerido y como han levantado la mano, como han escrito ustedes, tenemos 2. Mire ese conector. Además, finalizamos. Además, crearon más voces, films en color y otros, hasta una versión de cine figura en relieve en 1936. Muy bien, mis niños, muy bien. Ahí estaban respondiendo. Compártanlo con todos. Ahí está Justin Regalado, ahí está Eduardo Ramírez, está Laín, Diego. ¿Sí? Muy bien, Diego. Todos compártanlo con sus compañeros, ¿sí? No lo dejen ahí en silencio, por decirlo así. Muy bien, entonces allí tenemos. Colocamos entonces, ¿sí? El orden correcto que ustedes indicaron, ¿sí? Eso lo indicaron ustedes, no yo. Tenemos ahí 4, muy bien. Tenemos 5, ¿sí? Tenemos, ahí tienen 1. Aquí mi lapicito no se mueve. 3, ustedes lo colocan correctamente, ¿sí? Con el mouse a veces no se puede trabajar muy bien. Ok, listo, perfecto. Y de esa manera nosotros estamos trabajando nuestros ejercicios de plan de redacción en nuestra clase de razonamiento oral. Entonces, tenemos ejercicios aquí en la página siguiente, que es la página 114, ustedes tienen varios ejercicios. A veces en explicar, ¿no?, la parte inicial que teníamos aquí, entonces se nos va un poquito el tiempo. Fíjense todo lo que hemos trabajado el día de hoy, ¿sí? Ahí teníamos, hemos revisado todo, ¿sí? Toda esta definición para que ustedes lo recuerden. Todo ello lo vamos a estar, perdón, aquí, fíjense. ¿Sí? Ahí hemos estado revisando nosotros nuestra clase de hoy de plan, ¿sí? De plan de redacción. Ahí está, plan de redacción. Todas estas imágenes, ¿sí?, trabajos se los voy a ir enviando por plataforma para que ustedes recuerden todo lo que hemos revisado el día de hoy, ¿ok? ¿Sí? Para que lo tengan claro, puedan seguir trabajando los ejercicios, ¿sí? Todo ello, ¿sí?, es necesario que ustedes lo tengan ahí para poder recordar, ¿sí? Y son puntos que tal vez no están referidos en su texto, pero que es necesario que ustedes lo tengan. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Ya. En la parte inicial voy a minimizar esto. Ya estamos terminando nuestra clase de razonamiento verbal. ¿Okay? Bueno, el tiempo creo que ya terminó. Página 114, mi libro, en donde tengo diversos ejercicios precisamente de plan de redacción. Bien trabajados, por favor, me los envía. En la plataforma voy a enviar también voy a enviar unos ejercicios, porque quiero ver exactamente cómo los realizan, ¿sí? Nos vemos entonces en nuestra clase próxima semana. Cuídense mucho, y a trabajar, Gracias, chicos, Miss. ¿ya? Nos vemos, chicos. Ok, aquí. Sí, ahí está, esa Yorka es, Diego. Presente, venga, presente. Vamos, Fabricio. Sí, nos vemos, chicos. Adiós, bebé. Un gusto. Cuídense bastante, los protocolos, por favor, la mascarilla y todo ello.